Dios bendiga esta hermosa mañana. Aquí estoy sin filtro y sin nada. Dios me le bendiga primero de gran manera. Sea bienvenido a este en vivo. Voy a leerles la palabra en el libro San Mateo capítulo 10. Dice así. Así que no los temáis porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Voy a contarles esta mañana, voy a narrarles un sueño y con descripción. Voy a tratar de hacerlo tal como lo vi. Tal vez salte algunos detalles, pero este sueño, el primero, tiene que ver con la nación de México, y el segundo sueño que voy a hablar tiene que ver con Venezuela, con Estados Unidos y otros países. Yo espero que se quede hasta el final conmigo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y al final yo espero sus comentarios, sea en la plataforma Facebook o sea en la plataforma de YouTube. El primer sueño era con México. En mi sueño, donde estaba yo, era un lugar muy hermoso. Veía yo un pasto verde, hermosísimo. Nosotros decimos césped. Tal vez usted le diga grama, no sé cómo le dirá. Pero que veía que pasaba un río muy hermoso. Muy hermosas sus aguas. Pero en el sueño yo alcancé a ver que aquel río tenía una línea, se dibujaba una línea que hacía división entre esas aguas. Entonces, una mujer se me acercó en el sueño y me hizo así señal que me subiera a una canoa, como una canoita. Y ella traía su remo con el que ella iba a remar. Y me hizo señal así que me subiera a aquella canoa. Entonces yo fui obediente y me subí a esa canoa. Y que en el sueño me hablaron y me dijeron que esa división que yo veía en ese río era que de la línea que yo veía para allá, al lado izquierdo, o más arriba, como dicen algunos, era otro país, pero no puedo recordar el nombre. Y que de esa línea para la derecha, más para adelante, era México. Así era como lo escuchaba en el sueño. Era México. Entonces, antes de llegar a donde se derramaban las aguas así, como en forma de catarata, yo vi que una cosa tan bella, que yo veía que se colgaban unas plantas así que crecen en bejuco. Yo veía esas hojas verdes, qué hermoso, que servía como cortina para aquellas aguas. Entonces, cuando vi que aquella mujer con el remo y íbamos las dos en esa canoa, pero ella iba adelante, parada, con el remo remando. Yo iba sentada, porque yo era la invitada, ¿verdad? Yo era la invitada. Entonces, vi que cruzamos esa cortina que se veía como una cortina de bejucos con plantas, una cosa bellísima, hermosísima. Entonces, cruzamos esa cortina. Cuando cruzamos esa cortina, adentro, cuando entramos adentro, era como que habíamos entrado como a otro lugar, pero siempre cuando cruzamos, ¿verdad? Siempre había naturaleza en aquel lugar, pero ya veía yo tierra allá adentro, tierra firme, pues tierra normal. Entonces cruzamos, llegamos allí con esa mujer y cuando llegamos allí, yo esperaba ver pues el mismo panorama que yo había visto afuera, pero era diferente. Entonces yo veía como pequeños remolinitos, así como pequeños remolinitos en el agua, pero ya no era tan caudalosa como había sido cuando antes que atravesáramos esa cortina con agua y con plantas, tan hermoso aquello. Entonces yo veía pequeños remolinitos de agua, pero el agua ya no era tan espesa. Y yo pues veía aquellos remolinitos así en el agua.
y veía personas ahogadas allí en esos pequeños remolinos. Habían personas, sus cuerpos estaban como flotando, estaban flotando para arriba. Entonces yo decía en el sueño, yo preguntaba por qué los cuerpos de estas personas están flotando en el agua, por qué ellos están así muertos, decía yo, por qué están muertos, por qué están así de esa manera, por qué han terminado así. Yo quería saber en el sueño el motivo por qué esos cuerpos estaban allí abandonados. Unos estaban como en hoyos, otros estaban flotando, pero que estaban en lugares, esos cuerpos estaban en lugares no vistos, pues no así, sus cuerpos no estaban descansando como en un cementerio. Aquí decimos cementerio en Estados Unidos. Yo veía esos cuerpos, veía hombres, veía mujeres, más que todo gente joven veía yo, que eran los cuerpos. Y no estaban cuerpos sin carne, descarnados, el esqueleto, no, eran cuerpos frescos. Lo veía así en su estado, sin deforme y sin nada. Entonces yo me preocupaba de ver eso. Entonces yo preguntaba por qué. Yo le empecé a preguntar a aquella mujer que me llevaba. Yo le decía, ¿por qué ellos están así? Y yo le decía, yo quiero que me digas. Le decía yo a la mujer, no en forma de pedantería, de enojo, de ira, sino que yo era como que yo hacía una exclamación, como una súplica en el sueño. Yo era una súplica que yo hacía. Y yo le decía, quiero que me digas, le decía yo, ¿por qué sus cuerpos están así? Son personas, les decía yo, son personas humanas. Entonces, aquella mujer extendió su mano así y dijo, y contestó y dijo, esto es México. Así dijo, como con un dolor. Y aquella mujer llevaba puesto un vestido negro de luto. Llevaba puesto un vestido negro. Llevaba su cabellera suelta, así. Y vi a aquella mujer con dolor, con preocupación. Y me dijo, esto es México. Aquí has venido, me dijo, lo que ves aquí. Todo lo que ves aquí, me dijo, es México. Cuando me dijo eso, yo quedé todavía más admirada, todavía espantada en aquel sueño, porque yo no vi un cuerpo de muerto ni un cuerpo de mujer de muerta. Habían de toda edad allí, y aquellos hoyos se habían ido muchas personas. Esos hoyos eran en forma de remolino, eran remolino de agua, pero a la misma vez hacían un hoyo para adentro, y que cuando ese remolino jalaba, eran muchos que se llevaban para esos remolinos hacia lo profundo. Así era como yo veía. Y cuando pasamos más adelante, esa mujer me pasó más adelante, ya no eran esos remolinos con agua, sino que allí sí ya estaba ya la tierra más firme, como le dije primero, ¿verdad? Más firme, pero yo había saltado lo de los remolinos con agua. Entonces ahora está la parte firme de tierra. Cuando me llevó a la parte de tierra firme, entonces yo vi unos animalitos que yo quiero tanto. Y eso dolió todavía más verlos en el sueño, porque yo vi a gatos color negro, los vi. Eran muchos gatos. Vi muchos gatos negros, muertos, pero que sus cuerpos de esos animales estaban tirados, y que su cuello de ellos se podía ver en el sueño. Su cuello de ellos estaba así quebrado, o está retorcido estaba el cuello de esos animalitos, estaban descolgados en el sueño. Y yo me asusté tanto que me dijeran que eso era México, o sea que eso estaban haciendo en México. Eso sucedido que yo vi estaba en México. Y yo veía los cuerpos de aquellas personas frescos, como que recién habían hecho esas cosas. Y vi aquellos animales, vi aquellos gatitos, vi aquellos animales, porque eran gatos color negro, todos eran color negro. Y yo vi esos animales como que recién, como que en ese momento dentro del sueño habían hecho esa gran barbarie. Y yo veía que eso era en México.
porque eso era lo que me decía aquella mujer, que era México. Y aparte de eso, no solo vi aquellos gatos, sino que también vi un libro ahí cerca, un libro así, de un tamaño aproximadamente así, de color café, como parecido a este color del cover de esta Biblia que tengo acá, pero era un brown más oscuro, era un café más oscurito y que tenía salpicaduras así, salpicaduras como de color, como el color del trigo, así. Veía aquel libro muy llamativo. Aquel libro era muy llamativo. Entonces yo veía ese libro allí y veía al lado así derecho, veía que habían puesto unas candelas. Veía candelas de color blanco, veía candelas de color negro, veía unos instrumentos que parecían cuchillos, pero no eran cuchillos de cocina. No se puede confundir, no eran cuchillos de cocina, eran como un pedernal, como un cuchillo hecho de pedernal, un cuchillo rústico, un cuchillo bruto, no lo habían refinado, era como de piedra, como de pedernal. Ahí estaba ese cuchillo cerca de las velas, cerca de ese libro. Había otro cuchillo más que parecía como era un cuchillo muy puntudito, parecía como de unos utensilios que usan los doctores cuando hacen cirugía. Parecía como un estilo bisturí la punta, pero era muy afinado. Empezaba muy finito, delgadito así y terminaba un poco ancho. La hoja en la parte de abajo, pero que su mango era también muy rústico, como de piedra. O sea, esos instrumentos no eran instrumentos que se van a sacar allá a las tiendas comerciales, que son muy refinados, son muy caros. No. Eran unos instrumentos rústicos, pero a la misma vez eran especiales, porque son unos instrumentos, son cuchillos que son, digamos, que las personas quien lo usa lo consigue, diría yo, allá en las selvas. Esas piedras allá en la selva ellos mismos las arreglan. Entonces yo estoy tratando de transmitir lo mejor posible y no hacerlo tan largo. Los sueños son cortos porque son en imágenes, pero lo que lo hace largo son cuando uno empieza a dar tanto detalle. Entonces yo vi que eso era México. Entonces yo me asustaba ver todas esas cosas, ver ese cuadro. Yo me asustaba. Yo sentía como que era yo la que estaba viviendo aquello que esas personas le han hecho esas cosas. Así sentía yo. Y que yo empezaba pues a pedirle a Dios dentro del sueño. Y yo decía, Señor, ¿por qué todo esto? Yo aquella aflicción que sentía en el sueño, una aflicción que la aflicción de ellos la había hecho mía adentro del sueño, a una aflicción que había pasado a los animales. Yo entraba como en un lamento, una aflicción dentro del sueño. Y después de que le he explicado esto, vi aquel libro y yo decía, bueno, ¿por qué tienen este libro? Decía yo, ¿qué es lo que hacen con este libro? Y que yo decía en el sueño, yo decía, Señor, ¿me das permiso que abra este libro? Decía yo así. Yo decía, Señor, ¿me das permiso que vea este libro? ¿Qué es lo que hay en ese libro para que se pongan con esas candelas y se pongan con esos instrumentos, para no decir el nombre porque estoy en redes sociales? Yo le estoy contando el sueño, pero yo no olvido que estoy en redes sociales y no olvido con qué palabras tengo que tener cuidado, aun cuando hablo de los animalitos, pero como es un sueño, lo estoy contando. Yo sé que el motor lo lee, que es un sueño, no que yo le estoy haciendo esas cosas, esa barbarie a los animalitos. Entonces, cuando yo le dije al Señor, ¿me das permiso que vea de ese libro de qué trata? Entonces, yo abrí aquel libro. No lo agarré con la mano, sino que ahí donde estaba, abrí ese libro, así lo abrí. Cuando lo abrí, la primera hoja tenía una estrella. La primera hoja tenía, no la portada, porque la portada no tenía nada. Solo era de color, parecía un simple libro,
Pero cuando lo abrí, la primera hoja aquí es negra, pero allí la primera hoja tenía un dibujo y era la estrella de 5 puntas, no la de 6. Porque muchos toman la estrella de 6 puntas como la estrella satánica. Y hay una estrella de 5 puntas. Entonces en ese sueño yo veía la estrella de 5 puntas en la primera hoja. Cuando yo vi esa estrella de 5 puntas, empecé a entender de qué trataba ese libro y entendí que era un libro satánico. Entonces, cuando yo pasé más adelante a ese libro, no que lo abrí todo, sino que después de que vi la primera portada y vi de qué trataba ese libro, que era de la estrella de 5 puntas, hice así. Y le dije al Señor, le pedí permiso al Señor, que lo que viera en ese libro no viniera a afectarme, pues que hubiera una consecuencia en mí. Entonces abrí la otra parte y allí yo vi ciertos símbolos. Vi una maleta de viajero, una maletita así bien sencilla de viajero. Vi unos zapatos de caballero color café. La maleta de viajero era color café, un café parecido a este café que está aquí. Y vi otros 3 símbolos más que me cuesta recordarlos en este momento. Pero eran, si no mal recuerdo, uno de ellos era pantalón de hombre y otro era una falda de mujer, si no mal recuerdo. Entonces, allá arriba de esos dibujitos decía, nuevos cambios. Así decía, entre comillas, nuevos cambios. ¿Qué será el significado de esos dibujos? Pero que yo no me atenía a lo que veía en el libro, sino que yo le preguntaba al Señor. Y yo le decía, Señor, le decía yo en el sueño, Señor, ¿por qué yo veo eso en ese libro? Le decía yo, si es un libro satánico, le decía yo. Entonces yo recibía respuesta. Y me decía, ¿qué es lo que estás leyendo en ese libro? ¿Qué es lo que lees? Y yo le dije, ahí dice nuevos cambios. Me dijo el Señor, hay gente que busca significado de sueños, me dijo el Señor. Hay gente buscando significados de sueños, me dijo el Señor, queriendo saber qué dicen sus sueños. Y queriendo saber qué dicen sus sueños, buscan estos significados, me dijo el Señor. Y lo que estás viendo ahí, me dijo el Señor, es que esos significados, me dijo el Señor, mira de dónde vienen, me dijo el Señor. O sea, que el Señor me dio a entender que hay personas, el Señor le voy a decir que el Señor, para darle a usted una respuesta, el Señor no le habla demasiado a alguien, con pocas palabras, como dice el dicho, buen entendedor. Lo que el Señor me dio a entender a mí es que hay personas que queriendo saber qué dicen sus sueños, no es que tengan tal vez malas intenciones, que obtener una respuesta a veces de la fuente satánica, pero a veces van a dar a esas fuentes. Porque quieren saber el significado de sus sueños. Hermanos, yo cuando tengo un sueño, yo le pregunto al Señor, no me dejo ir solo por lo que me vaya a investigar y no me importa qué fuente sea. Entonces yo entiendo y comprendo que de eso me está hablando el Señor, que me dijo el Señor que hay personas que queriendo saber qué dice su sueño, cuando ven dibujos en sus sueños, ven elementos, van a dar a esas fuentes, a fuentes diabólicas, satánicas, que no son fuentes reveladas directamente del Abacadosh, del Espíritu Santo. Y eso estaba sucediendo en México, porque yo vi que México tenía esa Biblia, tenía una Biblia de 5 puntas, porque eso fue lo que el Señor me dio a conocer, que están haciendo prácticas con la Biblia de 5 puntas, con la Biblia de la estrella de las 5 puntas,
La Biblia, que atrás de esa estrella de 5 puntas, ahí está un macho cabrío. Ahí está la cabra, otros dicen el chivo. Digo así porque en diferentes países le dan diferentes nombres. Ese es con el país de México. Ya creo que me tomé como 20 minutos. Las personas no les gusta oír videos demasiado largos. Yo espero que escuche este video. Creo que voy a venir a hacer el segundo sueño, mejor así aparte, donde voy a hablar del país de Venezuela, porque en ese sueño yo veía el país de Venezuela. No solo perdón, ya lo voy a decir por qué digo el país de Venezuela y otros países, pero creo que lo voy a hacer separado porque las personas, cuando el video ya es de 40 minutos en adelante, ya de 30 minutos en adelante, no le escuchan todo. Así que vengo con una segunda parte ahorita mismo. Mire que ni desayuno he tomado para venir a transmitir esta palabra. Al terminar de transmitir voy a empezar a comer algo. Vengo con una segunda parte ahorita mismo. Deje sus comentarios, por favor, sea en Facebook o sea en YouTube, porque me interesan sus comentarios. Si usted también es soñador, tiene sueño, me interesa también saber sus comentarios, siempre desde el enfoque bíblico. Dios le bendiga.